que en el día de hoy es la continuación al tema que estamos desarrollando: bautismo trinitario en la doctrina apostólica, y hoy será su cuarta exposición consecutiva. Tengamos lecturas devocionales bajo este tema en Marcos 16, versos del 12 al 19. Marcos 16, 12 al 19, donde leemos: Finalmente apareció a los 11 mismos, más después apareció en otra forma a 2 de ellos, versículo 12, que iban caminando, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aun ellos no creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y su dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Pasamos también a Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versos 45 al 53. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen la Escritura. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y tenemos otra lectura que es en el libro de los Hechos, capítulo 1, que prácticamente es la que une a todas estas escenas en este momento cumbre que precede al derramamiento
del Espíritu Santo en el Pentecostés. La lectura es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 9. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que eligió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de delante de sus ojos. Recordamos que estamos estudiando y repasando el sistema apostólico de las doctrinas de la gracia. Y hemos creído conveniente, dentro de este sistema de doctrina apostólica, apartar una serie de estudios, de exposiciones acerca del bautismo apostólico, el bautismo trinitario, y que esto fue a causa de que ciertas sectas, ciertos pensamientos antitrinitarios que se han extendido están llevando a la confusión y trayendo la contradicción antitrinitaria, en especial en el uso de la fórmula trinitaria del bautismo. Claro, esto nos ha llevado pues a ampliar, porque hay mucha doctrina, hay mucho elemento de la verdad bíblica revelada y dada a través de el enseñamiento apostólico que nos es imprescindible, absolutamente imprescindible tener en cuenta a la hora de estudiar y tomar posiciones acerca del bautismo. Llevamos, como he dicho, ya con esta la cuarta exposición. Y estamos en estas exposiciones centralizados, en estas exposiciones del bautismo trinitario, estamos centralizados o usamos como texto base el capítulo 28 de Mateo, que es el que estamos usando como texto base de la meditación y que abarca los versículos del 16 al 20. Y ya hemos desarrollado de entre esos versículos varios puntos importantes. Hoy nos toca, vamos a centralizar nuestra atención al versículo
19, versículo 19 de Mateo 28, donde leemos. Y en esta ocasión he creído conveniente y necesario, como una gran ayuda que esclarece y además es el fundamento de toda la fe cristiana, el texto original en el idioma original. Hoy lo vamos a leer, este texto, en el texto del Nuevo Testamento griego Receptus Scrivener, de la editorial Sociedad Bíblica Trinitaria. Leemos: por eucentes un maceteusate panta taedne. Id pues, por eucentes un, id pues, e instruid, discipulando, maceteusate, instruir, enseñar, discipular. Nosotros hemos recogido la idea de esta forma: instruid, discipulando, pantata edne, a todos los pueblos. También es traducible por a todas las naciones, a todas las etnias. Baptizontes autus, aplicándoles el rito del agua. Baptizontes autus, aplicándoles el rito del agua a ellos, a estos discipulados, en el nombre del Padre. To onoma tu patros, kai tu Hiu, y del Hijo, kai tu Hagiu Pneumatus, y del Espíritu Santo. Y así pues tenemos como una prototraducción que la tomamos de la versión cristiana reformada hispánica en preparación de esta forma: id pues e instruid, discipulando a todos los pueblos, aplicándoles el rito del agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el versículo que nos ocupa hoy, pero en su primera parte, siguiendo aquel programa y aquella línea que ya habíamos expuesto en la primera exposición. La primera parte, pues, que nos va a ocupar hoy será: por eucentes un, y pues, maceteusate pantata edne, e instruid, discipulando, enseñad a todos los pueblos, a todas las naciones. Este es el fragmento que vamos a meditar y que vamos a exponer, quedando para sucesivas exposiciones y estudios la segunda parte: baptizontes autus, bautizándolos, aplicándoles el rito del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto queda para sucesivas exposiciones y estudios, donde entraremos de lleno a entender, mirar en su aspecto semántico, filológico, este vocablo, baptizo, baptizontes. Vamos a ver si esto está significando lo que muchos inmersionistas aseguran rotundamente, como sumergir exclusivamente. Estudiaremos todo esto. Hoy no nos ocupa esto. Hoy nos ocupa el id pues e instruid, discipulando, enseñando a todos los pueblos o todas las naciones.
Debemos ya desde el inicio enfatizar que al leer esta ordenanza, esta comisión, vamos a enfatizar en que por Eucentes un id pues, esta orden, esta comisión, está en lógica consecuencia a lo afirmado anteriormente. Este es un hábito que como estudiosos de las Escrituras, si no queremos errar, debemos mantener siempre, y más cuando estamos tratando de estudiar la Sagrada Escritura y la doctrina apostólica. Cuando estudiamos doctrina es cuando debemos también prestar mucha atención al contexto, no usar una frase, un versículo, no buscar un verbo, no buscar una doctrina, un pensamiento desasociado del contexto. Y tiene mucha importancia el que comprobemos que este id pues, y vamos a enfatizar en ello, está afirmado, está en una lógica consecuencia a lo que ha dicho antes el Mesías. Edoce moi pasa exousia, a mí me es dado todo poder, toda autoridad, todo dominio, el dominio o poder absoluto, a mí me es dado. Por lo tanto, id pues, este es el fundamento, es lo que le antecede a la orden de la Gran Comisión. El poder absoluto, el estar en esa posición, es ahí, en base a ello, que tenemos el fundamento de la Gran Comisión, la autoridad suprema y divina de Jesús Mesías. No tendría sentido, mis hermanas, mis hermanos, no tendría ningún sentido, ningún valor la predicación del Evangelio, entendiendo que predicar, del verbo griego kerizo, no me refiero ahora a evangelio, evangelizomai, sino al sentido de predicar, kerizo, significa anunciar. Este verbo significa esto, y esto es lo que hace el Evangelio, y esta es la orden que está dando el Mesías. Significa anunciar, proclamar públicamente como heraldos bajo una autoridad, en este caso el Rey de los cielos. Así pues, keruzo, predicar, es anunciar, proclamar públicamente como heraldos. El Evangelio es el anuncio público de la proximidad y llegada del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y ahí también el texto griego nos da ese sentido, no como que llegará, como algo futuro y lejano. En Gus, ya está entre vosotros, ha llegado ya el Evangelio y se está anunciando, se está llamando al arrepentimiento. El Evangelio es, pues, el anuncio público de la proximidad, de la llegada y presencia del reino de Dios. Donde está su Evangelio y su anuncio, ahí ya está presente el reino de Dios. Y este reino entra en conflicto con el reino de las tinieblas establecido entre los hombres. Oh, es el anuncio en el terreno enemigo. Es la proclamación bajo autoridad.
Este reino entra en conflicto con el reino de las tinieblas que está establecido entre los hombres y se anuncia públicamente. El pastor, los evangelistas y en este caso los comisionados originales y primitivos y primeros, los iniciales, los apóstoles, son los que van a llevar adelante este anuncio, el anuncio de alguien que está establecido en poder, pero además en poder absoluto. Él pues tenía y tiene autoridad y poder para enfrentarse al príncipe de este mundo, ya que le venció en su primera batalla, ya le venció en las tentaciones del desierto, le venció durante todo su ministerio terrenal, llevando adelante una vida santa, intachable, aprobada de Dios. Le venció durante todo su ministerio como maestro, enseñando la correcta interpretación de la ley y la correcta vivencia y experiencia y correcto caminar bajo su espiritual dirección. Le venció en el huerto de Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Y le venció en la cruz para siempre, probándolo con la resurrección de los muertos y quedar establecido por el mismo Padre como Señor, a quien están sujetos toda autoridad y poder, así en los cielos como en la tierra. Así pues hemos de insistir cuando estamos pensando en esta frase conocida entre nosotros los cristianos de toda denominación y confesionalidad, la Gran Comisión. Nosotros vamos a insistir en esto, que la Gran Comisión es el anuncio bajo la autoridad del Mesías Jesús, Salvador y Señor. No son ideas que cualquier parlachín puede ir dando, no son enseñanzas moralizantes de algún filósofo, de algún monje, de algún iluminado. Es el anuncio de que entra en conflicto, que Dios entra en conflicto con las tinieblas en la tierra y se establece el poder y la autoridad de su Mesías Jesús, Salvador y Señor. Es anuncio, proclamación pública. La escena de este capítulo que ya llevamos meditando, me refiero a los versículos del 16 al 20 en este caso, es el punto final, es la conclusión del Evangelio de Mateo, que es el que hemos escogido para tratar este asunto del bautismo trinitario y comprobar cuál sea la sana doctrina apostólica. Esta escena, la que leemos, son los últimos instantes, la última descripción que la pluma apostólica de Mateo ha dejado registrado. Y esto nos hace que recordemos, que valoremos en un memorándum para todos aquellos que hemos ya estudiado
desde años conocemos la Biblia y desde años en sermones y en estudios y en vida congregacional hemos estudiado, leído y conocemos el Evangelio de Mateo. Evangelio a los judíos, testimonio del mesianismo auténtico. Esto es lo que está haciendo el Evangelio de Mateo. Testimonio del mesianismo auténtico, legítimo, profetizado en la persona de Jesús. Jesús es presentado, pues, por Mateo como el esperado rey de los judíos, el esperado Mesías, quien pasando por su humillación desde la encarnación hasta la muerte, resucitado, el Mesías entra en su gloria. Este es el mensaje de Mateo. El que es presentado dentro de la lista genealógica de la dinastía mesiánica de reyes de Israel y en especial en la dinastía de David, este rey que parecía que había fracasado, que muere crucificado, resucitó. Se cumplieron sus palabras y él, este Jesús, mostró ser el verdadero Mesías resucitando y por lo tanto no fracasó. Él triunfó, entra en su gloria, quedando establecido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando pensemos en el anuncio, cuando estemos meditando en el bautismo trinitario, vamos a insistir en estos aspectos, vamos a valorar esto. Es en nombre de este Dios trino y en nombre de este Mesías que el cristiano es bautizado, que el cristiano recibe las aguas de la purificación de los pecados. Este bautismo de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Él triunfó y tiene autoridad para enviar este anuncio, esta llamada a las naciones. ¿Es este el Mesías en quien has depositado la fe? ¿Es en este Mesías, en este Jesús, testificado por los apóstoles, testificado por Mateo, que triunfa sobre la muerte y reina en gloria? En nombre de este Jesús has recibido el bautismo. Esta narración de Mateo tiene otros aspectos que también son para valorar. En esta escena de Mateo nos hace recordar acontecimientos importantes en la relación de Dios con su pueblo. Nos lleva a recordar y hacer memoria de su revelación especial durante la historia y comprobar cómo ocurriera en el monte, en determinados montes, en elevaciones importantes del terreno. Porque él dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Dios, recordando montes importantes en la historia que nos ha transmitido las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
Recordemos, Dios se reveló personalmente a Moisés en el monte del Sinaí. Y allí, precisamente, donde se le manifestó, donde se le reveló, desde allí también fue comisionado y enviado a liberar al pueblo elegido, como mensajero de Yahvé Dios, del Dios Todopoderoso, a enfrentarse a las tinieblas, a liberar a su pueblo bajo la esclavitud del faraón. Deja ir a mi pueblo a adorar en el desierto. ¿Quién es Yahvé para que yo lo deje ir? Él, desde allí fue comisionado en el monte del Sinaí, y una prueba de que había sido enviado y comisionado por Dios fue el desarrollo de toda la historia, la victoria aplastante, cómo queda derrotada las tinieblas, y cómo en ese mismo monte, cosa que probó verdadera, ya fue avisado que sería la señal de Dios, que en ese mismo pueblo también recibe, en ese mismo monte, el pueblo también recibe la ley y el pacto. En el monte, la ley y el pacto. Cosas importantes han ocurrido en los montes escogidos de Dios, en las elevaciones. Elías, ¿qué decimos de el gran profeta Elías? Cómo desafió en ese periodo de gran apostasía por parte de Israel y de su rey, cómo él desafió y derrotó a los falsos profetas de Baal en un monte. Veamos, Primera de Reyes 18:20. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el Carmelo, en el monte Carmelo. Y ya vemos toda la historia, la batalla que concluye que en ese mismo monte Elías mostró que eran falsos profetas que engañaban al pueblo, y todo el pueblo cayó allí en aquel monte sobre sus rostros y adoraron a Dios. Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Y mandó prender a los profetas de Baal, que no escapara ninguno, y los prendieron y allí los degolló. Un monte que ha pasado para la historia del pueblo de Israel y para la memoria entre las naciones al anunciar el evangelio del reino de Dios. Un profeta se enfrenta a la falsedad y a la apostasía en un monte y vence. También recordemos que el lugar de la habitación donde mora y reina Dios se ha usado este tipo. Se le llama el monte de Sión, monte de mi santidad, monte santo. Ya sabemos la historia. En esto tiene que ver el acontecimiento del rey David. Pero ha quedado el tipo, ha quedado como paradigma, y Dios lo ha aplicado. Hasta en Hebreos lo leemos. Jesús anunció y enseñó la teocracia mesiánica en lo que conocemos nosotros como el monte de las bienaventuranzas, Mateo 5 al 7.
Allí, desde una altiplanicie, se dirigió a todos sus seguidores y les dio su enseñanza y su doctrina fundamental del reino, el reino que él estaba anunciando y del cual era el heredero legítimo. En un monte, allí enseñó las bienaventuranzas, allí enseñó su doctrina ante multitud del pueblo. También es en un monte donde leemos en Mateo 17, Mateo 17:2, que Jesús se transfiguró y 6 días después Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con ellos. Y esto quedó registrado para siempre en la mente de Pedro, tanto que él mismo lo dejara registrado en las Escrituras del Nuevo Pacto, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en el cual me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos junto con él en el monte santo. Fue en el monte y le llevan al lugar llamado Gólgota, que quiere declarado decir lugar de la calavera. También, y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, allí él fue crucificado. El monte Gólgota ocupa un lugar exclusivo, único, en el corazón del pueblo redimido. Nuestro Mesías, en su acto de amor y de redención por su pueblo, sufrió la cruz en el monte Gólgota. Derramó su sangre, exclamó, entregó su espíritu: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. En el Gólgota, en el monte Gólgota. Y así pues, también ya resucitado, estamos en otra escena donde él mismo los ha citado, los ha llevado también a un monte. Allí se les manifiesta, a un monte de Galilea, por él seleccionado, y allí le ven resucitado, y allí se arrodillan ante sus pies y le adoran. Y allí también, en un monte, reciben la gran comisión. Sería una buena práctica, un buen ejercicio espiritual y devocional el repasar estos montes y estudiar el gran mensaje que hay en todo esto y detenernos en cada uno de ellos y gozarnos de ese maná espiritual que Dios ha querido que quedara registrado
en los montes. La gran revelación de Dios en los montes, el gran mensaje de Dios, el monte del Sinaí, la ley, el monte del Gólgota, la expiación. Y en este monte de Galilea, la adoración de los comisionados. La gran comisión, mis hermanos, que hemos leído, que es esa frase exclusivamente, esa oración primera del versículo, la gran comisión es fácil de entender. Se les envía a las naciones, a los pueblos, a las etnias, familias, como queramos traducir, lo estamos entendiendo, se les envía a las gentes a instruir, enseñar y convertirlos en discípulos. Y aquí vamos a intervenir con esta interrogante. Antes de bautizar, se les comisiona a formarlos en la enseñanza o doctrina que ellos recibieron y fueron capacitados, siendo aprobados todos, menos el traidor, Judas. No había otra doctrina que enseñar, la que habían recibido, en la que habían sido instruidos, la que él, el mismo Mesías, personalmente y en convivencia con ellos, les enseñó. No ir a anunciar, predicar, enseñar una mezcla acomodaticia con la cual corromper esa doctrina original, no una mezcla corrompida como ocurrió con los judaizantes, los cuales combatían a San Pablo y que nos dio con ello esas excelentes obras de los Gálatas, romanos o hebreos. No una doctrina mezclada como ocurrió con los judaizantes, ley, evangelio, circuncisión, gracia. No, una doctrina enseñada en pureza que debe ser anunciada en pureza. No una doctrina mezclada, abominable, en esa mezcla como más adelante llevó adelante el romanismo con el paganismo, o las distorsiones de sectas judaicas mesiánicas, antitrinitarias, milenialistas y apocalípticas y carismáticas y pentecostales. No hay otra enseñanza que la que recibieron directamente de su Mesías y Maestro. Comisionados ¿a qué? A instruir, a enseñar, a discipularlos en la obediencia del Evangelio, de la doctrina dada por el Mesías. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en la gran comisión no es solo la doctrina. ¿Qué doctrina es? ¿Qué instrucción es? ¿Qué enseñanza es? Innegable. La palabra que me diste les he dado. Es la palabra de Dios que nos ha sido dada a través del Mesías. Y no te ruego por ellos tan solo, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, la doctrina que se está hablando es la que nos viene a través directamente de la enseñanza de los apóstoles. Y esta es la que está registrada como la tradición pura, auténtica, directa, la que ellos escribieron en lo que ha venido a llamarse el Nuevo Testamento o la doctrina apostólica
en el nuevo pacto de Jesucristo, por su propia pluma, por su propia mano, o el amanuense bajo el control de ellos. Esa es de la doctrina que estamos hablando. Y pues instruid en esta doctrina, enseñándoles en esta doctrina, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, implica obediencia. Ahora, no solo vamos a mirar este aspecto de qué doctrina, qué enseñanza, qué es lo que hay que instruir y dar antes del bautismo, por lo que se ve, por lo que se enseña, por lo que estamos viendo en los pasajes. Se habla primero de instruir, se habla primero de enseñar, se habla primero de predicar. Entonces, ¿cómo van a bautizarse? ¿Cómo van a bautizarse? Primero la enseñanza, pero vamos a fijarnos también en las personas, en ellos mismos. ¿Qué pasos dieron? ¿O qué experiencia tuvieron aquellos que recibieron la gran comisión? Atención a esto, intrusos. Atención a esto, profanos entrometidos. Atención a esto, mercenarios del Evangelio y de las almas. Atención a esto. Ellos tuvieron una experiencia antes de llegar a ser comisionados. Llamamiento personal y directo por elección divina. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros primero. Y Pablo también testifica de este llamamiento divino. Llamamiento personal y directo por elección, no por voluntad propia, no por intromisión, sino por llamamiento. Primero llamamiento. Cada cual se examine de entre aquellos que están ostentando cargos, ministerios, labores públicas, pretensiones de ministración del Evangelio. Cada cual se examine. Primero llamamiento personal y directo. Ven, sígueme, por nombre. Llamamiento personal y directo por elección divina, discipulado con el Maestro. Estas son las credenciales de estos que fueron comisionados. Discipulado con el Maestro, instrucción y entrenamiento. 3 años y medio, se dice aproximadamente, hasta llegar a ser aprobados. Ser aprobados por el mismo Maestro. Recordemos la escena narrada por Juan, cuando él lava los pies y donde les dice que ya no les llamará más discípulos, sino que los llamará amigos. Están aprobados para aquello que van a ser comisionados. Están aprobados, han pasado el discipulado con aprobación. Y no se perdió ninguno. Todos fueron aprobados, menos el hijo de perdición. Y otro aspecto es que estos comisionados, en especial para el apostolado de ser testigos, habían de ser testigos de la muerte y resurrección, junto con todo lo que hemos mencionado. Habían de ser testigos de la muerte y resurrección del Mesías y ser adoradores, ser de aquellos que estuvieron allí también adorando al Mesías resucitado y verle partir a la gloria.
y por final tener el sello de Dios, la plenitud del Espíritu prometido y dado en el Pentecostés. ¿Qué pretensiones hablarnos de apostolado hoy? ¿Qué pretensiones tan blasfemas, tan mentirosas y falsas? Estos que fueron comisionados tuvieron esta experiencia. Aquí no hay intrusos, no hay decisiones personales, llamados por nombre, elegidos por Dios. Y todo este proceso que concluye con el aprobado, la adoración, la contemplación del glorificado, resucitado y la presencia selladora del Espíritu Santo. La gran comisión tiene esos fundamentos. Este es el fundamento apostólico. Estos hombres, con todas estas señales. Qué burda teatralidad, qué mofa cuando vemos pretendidos sucesores apostólicos disfrazados de césares o disfrazados de sumos sacerdotes paganos, besando suelos, besando manos, arrodillándose a los ídolos. ¡Qué mofa! ¡Qué ultraje al ministerio pastoral! ¿De qué comisión nos están hablando? ¿De qué doctrina nos están enseñando entre los pueblos y las naciones? La mentira de la mezcla, la mentira abominable. No es el evangelio de los apóstoles. Son falsos apóstoles. La gran comisión tiene esos hombres. Y la iglesia verdadera, mis hermanos, mis hermanas, tiene su origen en este grupo judío, en estos hombres, teniendo su inauguración gloriosa como cuerpo, con el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Esta es la verdadera historia de la palabra de Dios. Esta es la verdadera historia de la iglesia. Y estos son los hombres auténticos de la iglesia. Y estos comportamientos y estas manifestaciones. Dejémonos de soportar la teatralidad. Dejemos de soportar a los engañadores siguiéndoles el juego. En el mismo Apocalipsis se da como señal buena que tienes esto, que aborreces a los que dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia verdadera tiene su origen en este grupo judío, teniendo su inauguración gloriosa como cuerpo con el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Quienes no estaban en la comunión de los apóstoles no estaban ni eran iglesia. Y esto sigue siendo así y ha sido durante el resto de la historia después de los apóstoles. Quienes no reciben ni están en la doctrina apostólica son sectas. Quienes no reciben ni están en la doctrina apostólica y en su conducta y en su vida siguen siendo herejes apóstatas, por muy numerosas e influyentes que sean en membresía sus seguidores, por muy organizadas y autoritativas que aparezcan ante la sociedad humana. Sectas heréticas, apóstatas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y ante la pregunta,
¿Cómo bautizar? ¿Cómo bautizar sin catecumenado previo? Pues yo creo que con que repasemos todos los bautismos que leemos en Hechos de los Apóstoles, tendremos mucho material donde encontrar perfecta y clara la respuesta. Mucho material en Hechos de los Apóstoles. Pero ya desde los primeros capítulos y en el primer sermón de Pedro ya vemos, y además en el orden de las palabras dadas aquí para la gran comisión. Era y es imprescindible para ser bautizado, era y es imprescindible para recibir el rito del agua, recibir a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esto implica una instrucción, una información, un conocimiento previo. Es imprescindible recibir a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que había de arrepentirse de los pecados y ser recibidos por Él como perdonador y salvador de ellos. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento de la ley, un conocimiento del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es estar en pecado? Conocer y saber que era por gracia que el pecador recibía esa salvación, que era por gracia que el pecador era recibido y le otorgaba la promesa de la vida eterna, que había que continuar en su doctrina y en la comunión de los apóstoles. Hermanas, hermanos, esto era básico, imprescindible para llegar a ser bautizado en los tiempos apostólicos. Era imprescindible. Esta era la iniciación al discipulado y base con que se aplicaba el rito del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era básico, imprescindible. Se tenía que recibir esto y se tenía que perseverar. Y así es como leemos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos como aquel día 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era y es básico para llegar a recibir por parte del adulto el bautismo, el rito del agua, a quienes se les llama al arrepentimiento, a quienes se les llama a recibir al Mesías, tenían que conocer, aceptar, recibir estas verdades previamente. Esto era básico y sigue siéndolo, imprescindible. Este era la iniciación al discipulado y base con que se aplicaba el rito del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decir y practicar este rito del agua de arrepentimiento y purificación en su nombre implicaba las tres personas de la Trinidad, santa y redentora. Hermanas, hermanos, la gran comisión es el fundamento de la Iglesia apostólica. Y ese fundamento tiene todos esos requisitos. Meditemos en nuestro bautismo. Meditemos en la gran comisión. Meditemos en el rito del agua, en el nombre trinitario. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Amén.